Hebreos capítulo 10. Y tengan por favor. Ok, hace muchos años atrás, ¿verdad? Teníamos algunos 2 años de casados, mi esposa y yo, por ahí 2 o 3 años. Yo le hice un trabajo, no, vivamos en Mazatlán, obviamente, ¿no? Estamos en Mazatlán. Le hice un trabajo a una persona ahí, trabajo de yeso. Y la señora, ¿verdad? Cuando él estaba haciendo el trabajo en el patio, la señora tenía, como todo, ¿no? Tenía cosas ahí acumuladas. Y entre esas cosas que tenía ahí arrumbadas en el patio, tenía una lavadora. Esa lavadora de 2 tinas, ¿verdad? No sé si usted se acuerda de esas lavadoras. Ya creo que ya no existen esas lavadoras, ¿verdad? Si alguien tiene una lavadora, pues es una reliquia. Si tiene una lavadora de esas, de que tenían el agitador y el secador, 2 tinas. Y la señora tenía esa lavadora ahí arrumbada, llena de tierra, de cosas ahí, ¿verdad? Y yo le sabía las lavadoras, yo arreglaba electrodomésticos, ¿verdad? En ese tiempo me caían así también chambitas de arreglar electrodomésticos, abanicos, licuadoras, planchas, lavadoras, etc. Yo recuerdo, ¿verdad?, que yo le pregunté a esta señora por esa lavadora, a esta cliente, y me dijo, no, pues la voy a tirar, dice, porque no sirve, ya no sirve, la voy a tirar. Y cuando ella me dijo que la iba a tirar, yo le dije, no la tire, ni siquiera yo me la llevo. Ah, sí, me dice, sí, pues ahí está, pues si quiere llevársela, me dice. Y recuerdo que, ¿verdad?, ahí en Mazatlán están las aurigas. Pedí una auriga, que son como unas pick-up, que es para, como los Uber, como los Didi, pero en camionetas, en pick-up. Y ya, amén, subí la lavadora, cuando llegué a la casa, ¿verdad? Estaba mi esposa ahí y miró la lavadora, pues imagínense, una lavadora toda llena de tierra, ¿verdad? Toda sucia, pesada, porque eran muy pesadas esas lavadoras. Y le dije, te la voy a arreglar, mija, te la voy a arreglar, ¿verdad? Bueno, la cosa es que literalmente esta lavadora era chatarra, estaba para el kilo, como dicen, ¿no? Pero empecé a meterle mano, empecé a desarmarla toda, desarmé toda completamente la lavadora, le quité la transmisión. De hecho, en la transmisión adentro, en vez de tener aceite, tenía lodo la transmisión, ya no tenía ni aceite, era lodo, literal, ¿verdad? Y comencé a meterle mano. Bueno, esto sucede, ¿verdad? Porque yo dije, esto puede funcionar. Y empecé, ¿verdad? Empecé a arreglarla, empecé a restaurarla. A la vuelta de unas 2 o 3 semanas, no recuerdo qué tanto tardé, pero a la vuelta de 2 o 3 semanas, mi esposa estaba estrenando una lavadora semiautomática. Jaló la lavadora, ¿verdad? Obviamente le cambié las piezas, le puse aceite en la transmisión, la volví a armar y jaló. De hecho, esa lavadora le duró muchos años, porque cuando nos mandaron aquí a La Paz, esa lavadora todavía la traíamos. Aquí todavía siguió funcionando esa lavadora. ¿Sí, no? Sí, nos la trajimos. O sea, algo que literalmente ya estaba para tirarlo, ¿verdad? Para venderla por kilos, ¿verdad? Le metí mano, le di el mantenimiento necesario y volvió a funcionar. Aleluya. ¿Verdad? Entonces, el mantenimiento hizo la diferencia. Y yo quiero predicar esta noche acerca de la fe. Y el título que le puse a este mensaje es mantenimiento o deterioro. Vamos a leer el texto, Hebreos capítulo 10, versículos 38 y 39. Y dice de esta manera el texto, Hebreos 10, 38 y 39, tanto lo tienen en esta noche. Amén. Dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Vamos a orar esta noche. Ayúdeme, por favor. Padre, una vez más, venimos por tu sangre preciosa, orando por tu palabra. Úngela, Señor. Unge mis labios, mi corazón, Dios, en esta noche. Bendice tu palabra. Trae esa fe a nuestras vidas. Oh Dios, restaura esa fe en tu pueblo, Dios. En el nombre de Cristo te doy la gloria, la honra y la alabanza. Amén.
mantenimiento o deterioro. Es el título. Quiero hablar en primer lugar cuando la fe se deteriora. El año pasado, ¿verdad? Yo les prediqué un sermón donde les hablé acerca de la ley de la entropía. Esta ley habla de que todas las cosas tienden al deterioro y a la destrucción. La materia tiende al deterioro. El tiempo hace que todo se vaya deteriorando. El metal se oxida, el concreto se deteriora, el plástico se degrada, nuestro cuerpo envejece, inclusive las estrellas se apagan. Obviamente no, cuando hablamos de que una estrella se apaga es porque esa estrella tiene millones de años de existencia. Pero eso es lo que dice la entropía, la ley de la entropía, que todo tiende al deterioro esta noche. Aleluya. Todo tiende al deterioro. Lo mismo, escúcheme bien, puede suceder, ¿verdad? Con la fe, con nuestra fe. Si la fe no se renueva cada cierto tiempo, se puede deteriorar. Si no alimentamos nuestra fe, escúchame bien, es seguro que nuestra fe se vaya a debilitar. Y la fe es la esencia de la vida cristiana. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Es la esencia. En nuestro peregrinar por este mundo suceden muchas cosas. Algunas leves de soportar, otras cosas muy difíciles de soportar. Hay pruebas muy duras, hay enfermedades, hay rechazos, traiciones, calumnias, falsas acusaciones, etc. Y esas cosas van a golpear nuestra fe. Esas cosas son como el óxido al metal. Usted sabe lo que le hace el óxido al metal. Lo va carcomiendo, ¿verdad? Y con el tiempo, a ver, ese metal, así sea una varilla, ¿verdad? Yo he visto varillas de 1 pulgada, de quedar delgaditas por el óxido, con el paso de los años. Entonces, poco a poco se va carcomiendo. La fe puede suceder lo mismo. Se puede oxidar, se puede debilitar la fe. Cuando nos suceden cosas negativas, solo hay 2 resultados. O nos hacen más fuertes o nos debilitan. Y muchas veces nos debilitan. Porque a veces, ¿verdad? Hay personas que las pruebas los hacen más fuertes. Pero hay personas que las pruebas los hacen más débiles. Los hacen más susceptibles, más, ¿verdad? Débiles ante situaciones. Entonces, 2 cosas van a suceder. O somos más fuertes o somos más débiles cuando nos enfrentamos a momentos difíciles en el transcurrir del tiempo. Tenemos, por ejemplo, amén, a Pedro cuando negó a Jesús. Usted sabe, Pedro, un hombre, ¿verdad?, que fue escogido por el Señor para ser uno de sus discípulos, para ser un gran apóstol. Sin embargo, cuando la fe de Pedro fue probada en un momento difícil, en un momento, ¿verdad?, tremendo, Pedro llegó a negar a Jesús. Y dice ahí en el libro de Mateo, San Mateo capítulo 26, vamos a leer del 69 al 75, por favor. Dice de esta manera, Mateo 26, 69 al 75. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Escúchame bien, aquí está, amén, Pedro enfrentándose a una situación difícil. Vamos a ponerle la otra pila. Aquí está Pedro enfrentándose a una situación difícil en esta noche, negando a Jesús. Su fe está siendo sacudida, está siendo, ¿verdad?,
que está descargada esta pila también. A ver. Falta que sea esta. Ahí está. Sí, era la otra pila. Ok, continuamos. Entonces, aquí tenemos a Pedro, ¿verdad? Negando a Jesús. Escúchame bien, muchas veces nos sentimos con nuestra fe por los suelos, nos sentimos los más indignos, nos sentimos inclusive los peores pecadores del mundo, sentimos que no merecemos su amor. Amén. Entonces, aquí es verdad donde precisamente la fe se puede deteriorar. Tenemos también, por ejemplo, a David. Cuando David cayó en adulterio, él llegó a sentirse, ¿verdad?, el peor de todos. David llegó a sentirse indigno. Su fe, amén, había sido resquebrajada, por decir algo. Había sido debilitada. En el Salmo 32, él expresó las siguientes palabras. Salmo 32, versículos del 3 al 5. Vea conmigo ahí, por favor, Salmo 32, del 3 al 5. Nos dice lo siguiente: mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aquí está David expresando estas palabras, cómo él se sentía. Él está diciendo, ¿verdad?, cómo se sentía interiormente. En su interior él sentía, ¿verdad?, que sus huesos se secaban. Mientras él cayó, dice, amén, mientras él estuvo callado, mudo, sus huesos, dice, amén, sentía, amén, que sus huesos se secaban, se envejecían. Aleluya. Amén, sentía, amén, que su verdor se había secado. Sentía un desierto dentro de él. ¿Por qué? Porque la fe puede deteriorarse si no tenemos cuidado. Aleluya. Yo me pregunto, ¿cómo se sentiría David para haber escrito estas palabras? Se sentía el peor en esta noche. Si como cristianos no cuidamos nuestra fe, las mismas pruebas y circunstancias negativas pueden causar un deterioro en nuestra fe. Aleluya. Como se descubrió hace años atrás que una gota de agua sobre la roca no le hace nada. Pero si esa misma gota de agua cayendo sobre la roca en el mismo punto, de una manera continua y sin parar, esa gota tiene el potencial de hacer un orificio y atravesar la roca. Está comprobado que eso puede suceder. Y eso también sucede hablando espiritualmente en la fe de un cristiano. Cuando hay algo, ¿verdad?, que está cayendo y cayendo, si ese creyente, ¿verdad?, amén, no, amén, fortalece su fe se va deteriorando, se va a ir deteriorando de tal manera que esa fe, ¿verdad?, va a llegar un momento donde puede derrumbarse, donde puede venirse abajo. Esto sucede, iglesia, en esta noche. Aleluya. Las cosas negativas afectan nuestra fe. Nos pueden afectar si no tenemos el cuidado. En 1 Corintios, capítulo 16, en el versículo 13, nos dice las siguientes palabras. 1 Corintios 16, 13. Velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Dice, estar firmes en la fe. A mí está fallando esto.
Entonces, en esta noche, nosotros tenemos que tener cuidado con eso, iglesia. Por eso quiero ir a un segundo punto. El justo vivirá por la fe. Nuestro texto, Hebreos 10, está hablando, ¿verdad?, de esto. Hebreos 10, 38 y 39 dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Es un hecho bien conocido, ¿verdad?, que la vida cristiana se vive por fe. ¿Cuántos dicen amén? La fe es lo que nos mueve a tomar decisiones para Dios primeramente. Ahí mismo en Hebreos 11, el capítulo 11, el versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Está hablando, ¿verdad?, acerca de que el caminar del cristiano tiene que ver con las decisiones. Aleluya. Es la fe, la certeza de lo que se espera. Es la convicción de aquello que no se ve. Entonces, la fe nos mueve a tomar decisiones. Cuando Pedro caminó sobre las aguas, lo hizo porque creyó las palabras de Jesús. Y él caminó en Mateo 14, versículos 28 y 29. Vea conmigo, Mateo 14, 28 y 29. Dice así: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y Jesús le dijo: ven. Y él creyó esa palabra y empezó a caminar sobre las aguas, ¿verdad? Porque la fe nos mueve a tomar decisiones en esta noche. También la fe nos ayuda en nuestras debilidades, ¿verdad? La fe nos ayuda en los momentos donde nos sentimos débiles, donde nos sentimos abatidos, donde nos sentimos sin fuerzas para seguir adelante, donde nos sentimos, ¿verdad?, que no podemos avanzar. La fe nos ayuda en esos momentos. Por ejemplo, el apóstol Pablo, ¿verdad?, él declara las siguientes palabras en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 10. 2 de Corintios 12, 10. Y dice de esta manera: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo está declarando, ¿verdad?, está hablando de que cuando él se sentía débil, cuando él se sentía, amén, que sin fuerza, hablando espiritualmente, él podía, amén, entender que en ese momento podía sentir la fuerza de Dios. La fuerza de Dios estaba con él, porque la fe nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Cuántas veces nos sentimos débiles? Sentimos que no nos quedan fuerzas para avanzar, pero nuestra fe puede hacer la diferencia. Por eso nuestro texto dice: mas el justo por la fe vivirá. La fe también nos ayuda a esperar en Dios. Hace un tiempo atrás yo les predicaba acerca de Isaías 40. ¿Se acuerdan del águila? ¿Verdad? Donde dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La fe nos ayuda a esperar en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El cristiano que tiene fe, ¿verdad?, puede esperar en Dios. Tiene la capacidad para esperar. Pero cuando no hay fe, es difícil que la gente espere en Dios. Cuando no hay suficiente fe, la gente se va a desesperar. Personas van a tomar decisiones equivocadas, amén, en un momento de desesperación. Esto nos puede afectar, obviamente, ¿verdad? Momentos así nos afectan porque tomamos decisiones equivocadas. Aquí donde tenemos que aprender a esperar, y es la fe la que nos ayuda a esperar en Dios. La fe también nos ayuda a invertir en Dios, a invertir de nuestro tiempo, nuestros dones, nuestras finanzas, nuestras fuerzas en Dios. La fe nos ayuda a hacer muchas cosas para Dios, iglesia. Aleluya. Nos ayuda a hacer muchas cosas para Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dice en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora ahí mismo en Hebreos 11, lea conmigo ahí versículos 32 a 34.
Vea todo lo que hicieron estos personajes de la Biblia, todo lo que ellos alcanzaron por la fe. Hebreos 11, 32 a 34. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Dice, está hablando aquí el escritor de Hebreos, que todas estas personas por fe, dice, conquistaron reinos, por fe, ¿verdad? Hicieron huir ejércitos extranjeros, taparon bocas de leones, se hicieron fuertes en batalla, por fe hicieron muchas cosas. El justo por la fe vivirá. El justo, ¿verdad? El cristiano tiene que aprender a vivir por fe. Eso lo sabemos perfectamente, pero muchas veces, ¿verdad?, no entendemos la magnitud de lo que es vivir por fe. Por eso no podemos vivir por emociones, sino por fe. ¿Cuántos dicen amén? No podemos vivir por las circunstancias que nos rodean, por lo que pasa a nuestro alrededor, por lo que sucede a nuestro alrededor, sino por la fe en Dios. Es la fe la que nos mantiene. Gloria a Dios. Hay gente, ¿verdad?, que es afectada cuando alguien deja de servir a Dios. Hay gente que dice, no, pues es que ya no va fulano, ya no voy a la iglesia, tampoco yo. Ya no voy a ir porque fulano dejó de ir. Cuando la salvación es individual, la salvación es personal, cada quien tiene que desarrollar su propia salvación. Entonces el justo debe vivir por la fe. Pero, como yo le dije en el primer punto, el problema es que la fe se puede deteriorar. Si no tenemos cuidado, nuestra fe se puede ir deteriorando con el paso del tiempo, con las circunstancias que vivimos, las circunstancias a las cuales nos enfrentamos cada año, ¿verdad? Cada año hay gente que se va, hay gente que llega, hay gente que se va, hay gente que llega, hay gente que se establece, hay gente que se desanima. Cada año sucede en todas las iglesias. En todas las iglesias sucede esto. ¿Por qué sucede esto? Bueno, la fe se deteriora, mis hermanos. La fe se puede deteriorar si no tenemos el cuidado. Gloria a Dios, puede venirse abajo. Puede venirse abajo si no tenemos ese cuidado. Por eso quiero hablar en tercer lugar la necesidad de darle mantenimiento a nuestra fe. Si no tenemos cuidado de mantener nuestra fe, se nos puede deteriorar. Yo he arreglado muchas casas, ¿verdad? Donde los muros, las losas deterioradas, he restaurado, ¿verdad? Casas habitadas, losas que ya tienen 30 años. Y usted sabe, ¿verdad?, que una losa, ¿verdad?, un colado, a los 30 años más o menos la varilla empieza a reventar por el óxido, ¿verdad? El óxido hace que la varilla reviente y eso truena el concreto y el concreto se empieza a resquebrajar, los emplastes se empiezan a soltar más si hay humedad, si hay salitre, ¿verdad? Entonces eso se mira en muchas casas ya con el paso del tiempo, muros, ¿verdad?, que tienen salitre, que tienen humedad, el emplaste, el yeso se empieza a desprender, hay manchas, ¿verdad? Eso sucede en muchas casas. Yo he arreglado muchas casas así, ¿verdad? Y es impresionante lo que causa la humedad, lo que causa el salitre, ¿verdad? Entonces, pero el yeso y la pintura hacen milagros. El yeso y la pintura hacen milagros, materiales, ¿verdad?, para restaurar estos muros, estas losas, hacen milagros. Eso es lo que sucede. Pero me ha tocado arreglar muchas casas así. Bueno, esto le digo porque esto sucede con la fe. Podemos usted y yo, ¿verdad?, mantener nuestra fe firme en Dios, activarla, en darle mantenimiento a la fe. Porque así como cristianos debemos darle mantenimiento a nuestra fe. Y eso es lo que quiero tratar en este tercer punto. ¿Cómo darle mantenimiento a nuestra fe? Primeramente, conectados con la palabra de Dios. Si un cristiano, ¿verdad?, si un creyente no se conecta a través de la palabra de Dios, su fe va a estar siendo deteriorada poco a poquito, poco a poquito. Pero cuando un cristiano se conecta con la palabra de Dios, con la Biblia, lee su Biblia, su fe todos los días está siendo renovada.
¿Cuántos dicen amén? Cuando leemos la Biblia, cada vez que usted lee la Biblia, su fe se renueva, su fe se renueva. Así sea un capítulo, más si son 2 o 3 capítulos. Pero usted puede sentir esa renovación en su fe. Yo lo he sentido, gloria a Dios, y eso es lo que me ha mantenido. Pero si nos desconectamos de la palabra de Dios, definitivamente nuestra fe empieza a deteriorarse. Cuando la estudiamos, fortalecemos nuestra fe en Dios. En 2 Timoteo capítulo 3, escuchemos las palabras que Pablo le dice a Timoteo. 2 Timoteo 3, versículos 15 al 17. Vamos a leer, dice de esta manera: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Timoteo, ¿verdad? Desde su niñez, desde que era niño, él leía la Biblia, estudiaba las escrituras. ¿Por qué? Porque él sabía, Timoteo era un discípulo de Pablo. Pablo le está diciendo, las escrituras te hacen sabio, las escrituras te hacen sabio, ¿verdad? Y te van preparando para que estés preparado, y estés enteramente preparado para toda buena obra. Entonces aquí está lo primero. Segundo, cómo darle mantenimiento a nuestra fe, escuchando estudios y predicaciones de la palabra de Dios. La importancia, ¿verdad?, de venir a la iglesia, la importancia de escuchar predicaciones, la importancia, ¿verdad?, de escucharlos, de venir a los estudios bíblicos los domingos en la mañana. La importancia, ¿verdad?, de estar escuchando. Eso es muy importante. Gloria a Dios. Romanos 10:17. Porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, esto es algo muy importante esta noche. Tercero, cómo darle mantenimiento a nuestra fe, escuchando los consejos. Ser oidores, prestar atención a los buenos consejos. Escúcheme bien, como cristianos tenemos que prestar nuestros oídos al aprendizaje. Porque hay un diablo que no quiere que escuchemos los buenos consejos de nuestros pastores y líderes, personas, ¿verdad?, de más tiempo en el Señor. Pero los consejos nos hacen sabios. Los consejos nos ayudan, amén, nos evitan caídas, nos evitan fracasos esta noche. Vamos a leer algunos proverbios que hablan acerca de escuchar los consejos. Proverbios 19, versículo 20. Primeramente, Proverbios 19, 20 dice de esta manera: escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Los sabios siempre han dicho que escuchar los consejos es lo mejor. Aleluya. Nunca paramos de aprender, iglesia. Tenemos que tener un oído para escuchar consejos. Proverbios 12, versículo 15. Proverbios 12, 15. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Escuchar los consejos, qué importante es. Proverbios 11, 14. Donde hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Aleluya. En la multitud de consejeros. Porque donde no hay una dirección sabia, el pueblo cae. La fe se debilita. Gloria a Dios. Pero cuando escuchamos consejos, mantenemos nuestra fe en Dios. Proverbios 15, versículo 22. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Proverbios 15, 22. Si no pides consejos, tus planes fracasarán. Con muchos consejeros tendrás éxito. Amén. Entonces, escuchar los consejos. Cuando escuchamos los consejos, mantenemos nuestra fe viva en Dios. Cuarto, vivir una vida de oración. Cuando usted vive una vida de oración, usted está manteniendo su fe firme. Usted le está dando mantenimiento a su fe, gloria a Dios. Cuando vivimos en oración, orando, viviendo una vida de oración, es importante esta noche. Fortalecemos nuestra fe, de otra manera es muy difícil. Cada vez que me he sentido que mi fe se está deteriorando y siento que mi fe está débil y vengo a la iglesia, leo la Biblia, vengo a orar,
escucho una predicación, escucho algún consejo, siento que mi fe una vez más se renueva y se fortalece. Y de eso se trata esta noche. De eso se trata, iglesia. Estamos comenzando un año. Vendrán retos, vendrán también tiempos buenos, pero también tiempos malos. Vendrán tiempos de bendición, pero también van a venir tiempos de escasez. Cada año trae sus propios retos. No sabemos lo que vaya a suceder en febrero, en marzo, en abril. No sabemos. Pero sí podemos prepararnos para lo que venga. ¿Cuántos dicen amén? Sí podemos prepararnos para lo que venga. Tenemos que estar preparados. La gente, hermano, se prepara para muchas cosas. Muchos se están preparando para el carnaval, ¿verdad? Están preparando para algún concierto por ahí, que va a venir el artista fulano, que van a venir los Caifanes, que van a venir no sé quién más. Gente se está preparando para eso, pero no se están preparando para enfrentar los momentos o los tiempos difíciles que van a venir en este año 2026. Bueno, nosotros como cristianos tenemos que ser sabios y prepararnos para los tiempos difíciles que nos depara este 2026. ¿Cuántos dicen amén? Porque ojalá y todo fuera color de rosa, ojalá y todo el año, ¿verdad?, fuera, amén, bendición, abundancia, trabajo, empleo, buenas entradas económicas. Ojalá, amén, no haya ni un enfermo, ni una enfermedad. Ojalá, pero sabemos que estamos en el mundo. Y en el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús. Entonces tenemos nosotros que prepararnos para ello, iglesia. Prepárese, gloria a Dios. Prepárese, fortalezca su fe. En los momentos de abundancia, fortalezca su fe. No baje la guardia, gloria a Dios. No agarre vacaciones espiritualmente, ¿verdad? Sino fortalezcase, porque cuando venga el trancazo, ¿verdad?, cuando vengan las pruebas más difíciles, usted estará preparado. Acuérdense lo que Jesús le dijo a Pedro. Jesús le advirtió a Pedro, ¿verdad? Cuando Pedro le dijo: Señor, yo estoy dispuesto a ir hasta la muerte por ti. Yo no te voy a negar. Pero Jesús lo miró y le dijo: Pedro, mira, esto va a pasar. Antes que el gallo cante, ¿verdad?, tú me has negado 3 veces. 3 veces. Y así sucedió. Y en otra ocasión le dijo: Pedro, Satanás los ha pedido para zarandearlos como el trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Pero, hermano, sucedió lo que tenía que suceder y Pedro no se preparó para ello. Su fe estaba débil, su fe estaba deteriorada. Cuando vino, ¿verdad?, la prueba, y negó a Jesús, lloró amargamente, estaba arrepentido, pero lo que pasó esta noche. Por eso tenemos que mantener nuestra fe. Aleluya. Por eso es deterioro o mantenimiento o deterioro. Tenemos que darle mantenimiento a nuestra fe cada día. En momentos difíciles, no permita que su fe se deteriore, dele mantenimiento cada día. Cada vez que se sienta que su fe anda débil, conéctese a estas fuentes, conéctese, gloria a Dios, y usted va a poder salir adelante. Y que Dios nos va a ayudar, nos va a empujar hacia adelante. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma en esta noche. Que Dios nos ayude. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Amén. Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso a Cristo. Vamos a alabar a Dios con todo el corazón. Gracias, Padre, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Voy a pedir todo ojo cerrado y todo rostro inclinado en reverencia a Dios en esta noche. Incline su rostro y cierre sus ojos. He predicado acerca de la fe, mantenimiento o deterioro. Amén. O podemos darle mantenimiento a nuestra fe, porque hay veces, ¿verdad?, nadie está exento de que la fe a veces se debilita. Viene el desánimo, viene el desaliento y entramos a esa etapa donde decimos: ¿qué caso tiene seguir yendo a la iglesia? O ya no voy a ir más que un día al mes. Vienen esos tiempos, mis hermanos, iglesia. Vienen esos tiempos, ¿verdad? Cuando Pedro negó a Jesús, dice que, ¿verdad?, se fue a
a su antiguo trabajo, se fue a pescar con sus hermanos. Les dijo, vamos a pescar. Y volvieron a su antigua profesión. Estaban desanimados, estaban desalentados. Pedro estaba bien para abajo, como decimos. Sus hermanos, ¿verdad? Andrés y los otros compañeros, Jacobo, Juan, que eran pescadores también, estaban bien desanimados. Y más Pedro. Entonces, pero ahí en la playa Jesús se apareció, Jesús se presentó con ellos. Y ya sucedió, ¿verdad? Ahí en Juan 21, usted lo puede leerlo, el Evangelio de San Juan capítulo 21, sucedió la restauración de Jesús. Pero ellos estaban desanimados. O sea, nadie está exento de un desánimo, nadie está exento, ¿verdad? De decir, ya no voy a ir o ya no voy a orar, no sé qué va a pasar con mi vida. Hay personas, mis hermanos, iglesia, que llegó a ese punto en sus vidas y por eso ya no están aquí con nosotros. Llegó a ese punto donde se desanimaron por X circunstancia, la crisis económica, tal vez, ¿verdad? No sé, pero se desanimaron. Porque la fe así es. El justo va a vivir por fe. No vivimos por sentimientos, no vivimos, ¿verdad? Por emociones. Definitivamente la vida cristiana es por fe. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con ello. Que Dios nos